Este segundo tramo del informativo lo queremos dedicar a analizar las consecuencias de la subida de aranceles aprobada por el gobierno de Donald Trump. Hoy el ministro de Agricultura ha reunido a todas las comunidades para abordar esa amenaza. Gobierno y comunidades autónomas piden firmeza a Bruselas ante los nuevos gravámenes de la administración estadounidense. Gobierno y comunidades autónomas de la mano para empujar a Bruselas a imponer a Estados Unidos aranceles por 4.000 millones de dólares si la administración Trump mantiene los aranceles al sector agroalimentario. No es nuestro deseo, pero queremos negociación, pero también firmeza de la Comisión Europea y de la Unión Europea. Yo soy partidario primero de negociar y luego de actuar en la negociación y fruto de lo que sea esa negociación, de actuar con la correspondiente firmeza. Si no varía la lista de productos tasados, en Castilla y León se verán afectados exportaciones por valor de unos 50 millones de euros, 765 millones en todo el país. A estos productores iría destinado el Plan B del Gobierno, que pasa por movilizar los fondos de la Unión Europea para crisis agrarias, proteger el precio del aceite y buscar mercados alternativos. Estamos hablando de agricultores, de ganaderos, de industria agroalimentaria, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de consumidores. Gobierno y comunidades también han hablado de la PAC. Castilla y León quiere que el nuevo marco apueste por el agricultor genuino, el relevo generacional y la lucha contra la despoblación. Una PAC necesariamente que tiene que estar dando respuesta a las necesidades de nuestros agricultores. Y reparto de fondos para el control de plagas. Castilla y León recibirá más de 1 millón de euros. En días como hoy, al director general de una denominación de origen vinícola le tendríamos que preguntar sobre todo de la vendimia, de cómo ha ido y de la calidad del fruto recogido. Lo vamos a hacer, pero antes tenemos que hablar con el director general de la denominación de origen Rueda de ese problema con los aranceles. Don Santiago Mora, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Juan. ¿Están muy preocupados en Rueda con esta situación que se ha generado después de esa decisión de...? Estamos preocupados, estamos muy preocupados. Es una decisión que efectivamente todavía no se ha tomado, pero que nos llena de preocupación y sobre todo, bueno, pues un trabajo que llevamos haciendo de promoción muy intenso en los últimos años que se puede ver condicionado por un cambio de las reglas del juego. Pero existen todavía muchas dudas, ¿no?, acerca de a qué vinos en concreto afectaría esa subida de los gravámenes. ¿Depende de la graduación del mismo? ¿Por debajo de los 14 grados serían muy perjudiciales? Exacto. Por encima, ¿no? Así es. El epígrafe de la aduana marca un poco los vinos que estarían dentro de este tipo de nuevo gravamen, ¿no? Y en ese están todos los que son vinos tranquilos, es decir, no los espumosos, vinos tranquilos, y por debajo 14 grados o por debajo, es decir, el 99,9% de los vinos de Rueda. Claro, no solo de Rueda, sino también del resto de denominaciones de Castilla y León. Sin duda, de Castilla y León y de toda España, ¿no? Nos afectaría, sería un golpe muy duro para nuestro mercado exterior y el mercado americano, ¿no? Claro, le iba a decir, es pronto, porque todavía faltan muchas cosas por conocer, pero ¿han hecho cálculos sobre el daño que podría ocasionar esta situación a los vinos de Rueda? Hay que separar un poquitín todo. Primero hay que entender un poco lo que es el mercado americano desde el punto de vista del consumo de vino. El mercado americano es el primer consumidor de vino del mundo, el primer importador, el primer consumidor y el primer importador. Es el país que más vino importa. Eso significa que es una gran oportunidad para todos y todas las regiones vitivícolas del mundo estamos allí peleando por hacernos un nombre, por hacernos una marca, y todas las bodegas con nosotros pues intentan hacerse un huequecillo. Ahora mismo tenemos una situación, vendemos aproximadamente 1,2 millones de botellas al año, es decir, es poco más del 1%, 1,3, 1,4% de nuestra producción total. No estamos hablando de una gran cantidad en ese sentido. Sin embargo, si hablamos del tema de exportaciones, ya estamos hablando de que casi el 10%, 9,5% del total de nuestras exportaciones va al mercado americano. Es nuestro cuarto mercado de exportación. Desde el punto de vista real, ahora mismo nos afectaría efectivamente a ese 1,2 millones de botellas pues que se verían fuertemente condicionados, ¿no? Hombre, no es que sea una cifra importante para los 92 millones que hemos llegado a 95 que vamos a estar vendiendo este año, pero sí que nos cambia una de las líneas estratégicas y maestras que hemos desarrollado en los últimos años, y es una promoción muy activa, muy ambiciosa, con una inversión importante, junto con Ribera del Duero. Hemos hecho un trabajo, llevamos 4 años haciendo un trabajo que nos cuesta muchísimo avanzar y seguir profundizando y creciendo en ventas, en volúmenes y en precios, y de repente un cambio como este en las reglas del juego, además un cambio que nos afecta de forma clara frente a otros competidores. Es decir, nuestros vinos, voy a hablar de Rueda,
compiten en el mercado americano. En el mercado americano, como bien decía, están todos los grandes del mundo. Y es lo que le decía, ¿por qué se han librado otros vinos europeos que son competencia de nuestros vinos? Bueno, es una medida que se ha tomado al albur de esta guerra comercial del sector aeronáutico, ¿no? Y como bueno, pues hay una sentencia reciente de la OCM que dictamina que las últimas ayudas que ha dado la Unión Europea a Airbus eran ilegales, pues lo que ha hecho el gobierno americano es plantear un castigo a los 4 países europeos que han participado en esas ayudas, y esos cuatro países son Francia, Alemania, Reino Unido y España. Se queda fuera de este castigo, de este potencial castigo, vamos a decirlo así, a un país como Italia, por ejemplo, que es el principal país exportador de vinos en volumen a Estados Unidos, el segundo en valor, y para nosotros uno de nuestros grandes competidores. Es decir, pasaríamos a competir en condiciones peores de capacidad de competitividad con este país, pero no solo con Italia, sino también con Chile o con Australia, con Nueva Zelanda, que son otros de los grandes competidores de rueda. Claro, ante este tipo de reveses, ¿qué estrategias pueden adoptar las bodegas? Entiendo que en un primer momento prudencia, a la espera de saber un poco el alcance de la medida, ¿no? Pero después, porque es muy difícil, ¿no?, recuperar mercados que se pueden perder por esta situación. Cambios abruptos en el mercado no interesan a nadie y a nosotros nos generaría un perjuicio importante porque condicionaría mucho de los trabajos que venimos haciendo. Es verdad, y hay que tomarlo todo con relativa prudencia, que todavía no ha entrado en vigor. La fecha de entrada en vigor es el 18 de octubre. Yeah. Es verdad que ha habido casos previos de estas amenazas y guerras comerciales que ha abierto con otros países, el gobierno americano, ya sea con México, incluso con China, que bueno, pues han cambiado de rumbo justo en el último momento. Lo que habrá que buscar es que nuestros negociadores de la Unión Europea sean capaces de paralizar este listado provisional de nuevos aranceles antes de que surja efecto. Y más allá de lo que al final las medidas que adopten desde las instituciones europeas, la estrategia que van a seguir en rueda en Estados Unidos, en el mercado estadounidense, van a seguir yendo de la mano de la Ribera del Duero, de la denominación de origen. La idea es seguir haciendo el mismo trabajo que hemos venido haciendo. Lo que es verdad es que nos podría condicionar el volumen de la inversión. A lo mejor habría que revisarlo, pero bueno, no hablemos de supuestos, hablemos de cuando llegue ese momento, cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? Es verdad. Bueno, hay otro momento que también está por llegar y que tampoco sabemos muy bien en qué situaciones va a llegar, pero también entiendo que debe preocupar a denominaciones de origen y evidentemente a otros sectores que exportan, en este caso, materias primas o también productos a Gran Bretaña. El Brexit está a la vuelta de la esquina. Entiendo que también estarán preocupados. Sí, tremendamente preocupados. Es otro de los mercados, que además es un gran mercado importador de vino. Es el segundo después de Estados Unidos. Entre los dos, entre Estados Unidos y Reino Unido, acaparan el 30% de la importación de vino mundial, para que nos demos cuenta del tamaño. Y además, en el caso de americano, es un mercado que sigue creciendo. Reino Unido pues, está más parado en cuanto a crecimiento. Estamos hablando de los dos mercados por excelencia de consumo y de prescripción también, no solo desde el punto de vista de consumo, sino que también prescriben en el resto del mundo. El tema del Brexit es un tema que también nos preocupa y mucho, es decir, parece que bueno, pues la salida del Reino Unido va a ser siempre mala, pero será más o menos mala en intensidad en función de los acuerdos que se puedan desarrollar antes de esa fecha que se ha marcado, ¿no? Y viendo cómo se está poniendo el mercado anglosajón, ¿van a centrar sus esfuerzos en otro tipo de mercados? Ahora mismo estamos un poco expectantes. Es verdad que hemos empezado ya con el mercado chino, con otros mercados como japonés, bueno, pues seguimos trabajando en mexicano, Rusia, es decir, hay unos mercados ahí emergentes también con los que estamos trabajando, pero claro, el trabajo en el mundo de la exportación y la promoción cuesta mucho, en inversión y en tiempo. Y efectivamente ya llevamos 4 años en Estados Unidos, en Reino Unido llevamos un trabajo también incluso más largo, pues claro, que seamos los afectados por guerras comerciales que no tenemos nada que ver, el sector del vino en este caso, pues no nos parece justo, ¿no? Y al final son medidas arbitrarias que condicionan la evolución de nuestro sector y de las 3.000 familias que en Rueda viven del sector del vino. ¿Y hay algún mercado de esos emergentes que se haya enamorado, como se ha enamorado el mercado español, de los verdejos de Rueda? Bueno, mercados emergentes pues poco a poco cada vez están surgiendo, ¿no? Pero bueno, con mucho cuidado y cuesta mucho mantener un crecimiento importante continuo. El mercado ruso es un mercado importante, en general el este de Europa está acercándose a los vinos de Rueda con mucho interés. México es un país que también gusta mucho de copiar o de seguir las tendencias que marca Madrid y España en general.
Y bueno, luego estamos hablando de China. En China también estamos haciendo un esfuerzo importante, pero China es un mercado que todavía no es un mercado de vino blanco, es un mercado que se ha abierto al mundo del vino recientemente, y casi todos los países cuando se abren empiezan con el consumo del vino, empiezan con los tintos y luego poco a poco van abriendo su espectro, ¿no? Y el vino blanco todavía estamos ahí pues trabajándolo, pero nos va a costar también. Bueno, todas estas cosas aún son pues incertidumbres, no sabemos cómo terminará la subida de aranceles del gobierno de Estados Unidos y tampoco sabemos cómo va a salir el Reino Unido de la Unión Europea, si de forma abrupta o de forma un poco más tranquila. Vamos con certezas. ¿Cómo ha ido la vendimia? Bueno, todavía no han acabado, ¿no?, de vendimiar en rueda. Bueno, nos falta alguna bodega que todavía está metiendo algunos vasos, algunas vendimias a mano, pero bueno, prácticamente podemos darla por terminada y por cerrada. ¿Y con lo que se sabe hasta ahora? Pues es una cosecha, la segunda cosecha desde el punto de vista de tamaño más importante. El año pasado cogimos 130 millones de kilos, este año vamos a cerrar en los 115 millones, es un 12% menos. Pero es verdad que un poco lo que estamos viendo por todos los enólogos y las valoraciones siempre que van haciendo según van entrando y van teniendo la uva en la bodega son magníficas. El equilibrio en acidez, grado, pH, potasio, es decir, todos los indicadores son magníficos, y es verdad que están muchos enólogos ahí como los niños con juguetes nuevos, ¿no? Están esperando un poco a ver para poder trabajar con esa uva y sacarle lo mejor, ¿no?, que es un poco el objetivo ahora que tienen. La última vez que estuvo usted aquí en nuestro informativo fue para hablarnos de las nuevas contraetiquetas, de esa nueva imagen de la denominación de origen rueda. Ha pasado ya un año. Un año, sí, hemos cumplido un año desde que lo lanzamos. ¿Qué tal les ha ido? Pues muy bien, muy bien. La nueva imagen, nuevo logo, nuevas contraetiquetas, medidas de seguridad que se han incorporado, nuevo diseño. Hemos sustituido la palabra verdejo por la palabra rueda, que creo que es mucho más clarificador, y bueno, pues que también es verdad que el verdejo se ha plantado en medio mundo, se ha plantado incluso en Estados Unidos o en Chile o en Australia. Entonces, bueno, tenemos que defender un poco el origen, lo que nos hace diferentes y lo que hacen los verdejos de rueda diferentes. Y es verdad que internacionalmente desde el minuto cero les gustó mucho, lo han catalogado como un logo moderno, muy adecuado, y sobre todo han hecho reflexiones muy interesantes en países como Alemania o como Holanda, en la que marcan un poco que por fin hay una DO, una región vínica que incorpora estrategias de marketing globales a un producto como el vínico, que no deja de ser muy tradicional, ¿no? Ha sido recibida con mucho entusiasmo. Y ahora además están en la carrera por ser Ciudad Europea del Vino en 2020, compiten por conseguir ese título con Aranda de Duero, ¿no?, con la capital de la Ribera. Competimos con Aranda, competimos con Haro y también con Condado, con un municipio de por Huelva. Lo más cerca que nos toca con Aranda, que al final ojalá que o bien Aranda o bien Rueda se lleven esa distinción. ¿Esto cuándo se decide? Pues a finales de este mes, principios del próximo, no hay una fecha cerrada. ¿Y qué supone ser? Pues supone un reconocimiento de Ciudad Europea del Vino que genera pues una visibilidad importante. Para nosotros sería un objetivo muy interesante, porque sería incidir en la importancia del enoturismo y seguir avanzando, ¿no? Es decir, al final el vino blanco en general ha llegado más tarde al tema del enoturismo, y es una oportunidad pues para seguir dando pasos sólidos a la hora de concienciar a nuestras bodegas y sobre todo mostrar los diferentes recursos, no solo vínicos sino turísticos, y no solo vínicos, sino también de otro tipo, patrimoniales, las bodegas subterráneas, las bodegas más modernas, diseños, y sobre todo también un poco la gastronomía del territorio. Yo creo que hay muchísimos atractivos en nuestra DO Rueda que nos hacen merecedores, y mucha ilusión en el camino que hemos puesto todos, y esperemos que lo logremos. Bueno, pues suerte a Rueda y suerte, por supuesto, también a Aranda de Duero. Esperemos que al menos la Ciudad Europea del Vino en 2020 se quede aquí en nuestra tierra. Gracias, Santiago Mora. Y suerte con todas estas incertidumbres, que al final acaben para bien. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Ajenos a esos conflictos de la globalización y los mercados internacionales, permanecen, de momento, el grupo de escolares que han participado en este concurso Mi Primera Vendimia, un certamen organizado por Bodegas Emilio Moro y que, en plena vendimia, acerca a los niños todo el ciclo del productivo de este sector. Primero los han visto en Internet y ahora pisan y tocan los viñedos sobre los que han investigado para realizar su trabajo. Pues hicimos un vídeo de 30 segundos y pusimos el tipo de suelo, el clima. ¡Enhorabuena a todos! Su tarea en la escuela hoy tiene el reconocimiento de Bodegas Emilio Moro en plena Ribera del Duero. En el corte que hemos hecho nosotros, pues se veía como 4 vendimiadores estaban descansando después de vendimiar y con el dios Baco.
6 centros de Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora son los ganadores del cuarto concurso Mi Primera Vendimia. Los trabajos ganadores son su primera incursión como publicistas. Fuimos mirando diseños a ver cuál nos gustaba más e hicimos varios dibujos en varios grupos. El premio ha sido conocer todo el ciclo de la uva. No solo Apente aporta la parte curricular, sino también la transmisión de los valores, conocer una de las realidades de mayor desarrollo económico de nuestra comunidad, como es el sector vitivinícola. 25 centros de primaria y secundaria participaron en la última convocatoria de este certamen de bodegas Emilio Moro, en el que colabora la Consejería de Educación. Hasta aquí este tiempo de información en la medianoche de Castilla y León Televisión. Ya saben que ahora llega Francisco Cacho con la información meteorológica y que a las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes nuestra comunidad. Gracias, que descansen.